Hello everybody, amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video de War Robots de este canal. Esta vez, amigos, estaremos hablando sobre cómo activar más rápido las naves. Así es, las naves, ya que es un nuevo objeto, podríamos llamarlo, una nueva arma o apoyo que ha implementado Pixon en este último mes, si no me equivoco. Así que estaremos hablando cómo activarla rápida, cómo conseguir otras naves y cómo mejorar la nave que tú tienes. Así que sin nada más que decir y hacer, comenzamos. Bien, ya estamos aquí en cómo conseguir las naves. Cabe recalcar que por el momento solo hay 3 naves y que hace mínimo un mes han sido implementadas al juego, así que es probable, muy probable, que puedan venir más torretas para las naves o incluso más naves para comprar y mejorar. Así que las naves por este momento tú las puedes conseguir en los eventos, así es, en el evento específicamente en el cofre de 150, o puedes ganarte la nave Mantis y Monarch, o partes, componentes, podríamos llamarlo componentes o piezas. Esas piezas también van a servirnos para mejorarlas, así que continuamos. Ahora bien, tú puedes mejorar las naves solamente si tienes componentes, así es, si tienes componentes de la nave. Es decir, no puedes mejorar la nave Mantis si tienes componentes de la nave Monarch. Cada nave tiene sus componentes y esos componentes solo se pueden usar, mejorar o comprar en esa nave específicamente. Así que si tú tienes componentes, por ejemplo, de la Mantis, puedes mejorarlo en diferentes, podríamos llamarlo diferentes niveles. Así es, puedes mejorar su escudo porque esa nave tiene escudo, o puedes mejorar su vida, podríamos llamarle su tiempo de recarga también, el tiempo de recarga que dura la nave, que tarda en cargarse la nave, y también tiene un espacio, un pequeño porcentaje para curar a tus aliados en cada impacto de la nave que tiene. Ese es si hablamos de la nave Mantis. Ahora bien, si hablamos de la nave Monarch, ella solo hace daño como la nave que te dan al inicio, y también tiene corrosión a la misma vez que ese daño. Así que esas dos naves son una y la parte de la primera, una de apoyo y 2 de ataque. Por el momento son las naves que hay. Yo solo tengo la primera nave por este momento. Así es, la primera nave. Esta la podemos obtener gratis. Al inicio te la daban, o si no, comprar otra con 300.000 de plata, si no me equivoco. Por el momento solo tengo esa nave, como te repito, y gasté las 5.000 piezas, componentes de esa nave que me dieron en el pase de operaciones gratis. La gasté en el primer nivel, podríamos llamarle el de daño. Así es, y empecé a tener un tiempo, empecé a implementar unas que otras fichas para componentes, para mejorar el tiempo de recarga. El tiempo de recarga es muy vital también, aparte del daño. El daño es importantísimo también, así que te recomiendo que lo mejores antes y después empezar a subir el tiempo de recarga. Por ejemplo, en la Mantis hay 3 niveles, así que mejora el daño y tiempo de recarga primero y después corrosión. Así es. Entonces mejora esas primeras, así como ya viste, yo subí primero el daño para después estar mejorando el tiempo de recarga. Así que a continuación veremos cómo se recarga rápido el arma, con las naves, con qué armas y con qué habilidad de robot posiblemente. Así que continuamos. Ahora bien, entramos a cómo hacer que la nave cargue más rápido. Esta nave se carga específicamente dependiendo tu potencial de batalla, así es, o tu nivel de batalla, cómo tú te desempeñas en la batalla, en pocas palabras. Pero también depende del daño que tú hagas, cuántas balizas captures, si estás jugando en dominio o ofensiva de balizas. Si estás en ofensiva de balizas, ve por las balizas, ya que por capturar solo una baliza te dan 18% de carga de la nave. Así es, así tú puedes obtenerla mucho más rápido. Por ejemplo, aquí solo mira este Orochi. Ahorita estamos capturando la primera baliza y tú fíjate
en el lugar. Mira, capturamos una baliza, nos dieron 18% de captura de esta baliza para el uso de la nave. Así es. Así que puedes capturar balizas en ofensiva de balizas y dominio para que se cargue muy rápido. Ahora entramos al tema de los modos de combate a muerte por equipos, free for all, todos contra todos. Estos modos solo se enfocan en hacer daño o en destruir robots, así que tienes que enfocar en hacer daño. Estas naves se recargan mucho más rápido con armas, ya sea las congeladoras, las criogénicas, las G, las Sky-D, la familia de todas esas armas, con las explosivas también, y sobre todo con las lanzallamas. Con las lanzallamas estas naves cargan mucho más rápido, ya que, como te vuelvo a repetir, estas naves cargan según tu desempeño en la batalla. Si tú haces mucho daño, te cargará mucho más rápido. Por ejemplo, a mí depende del daño que yo haga, puedo obtener, por ejemplo, 5 recargas de cada nave, y eso depende solo del daño, si estoy jugando combate a muerte o de ofensivas, o si juego en ofensivas, de la captura de daño. Pero si tú estás jugando en ofensiva de balizas ahí, o en dominio, tú tienes que enfocarte en ambas para que las naves carguen rápido, en hacer daño y en capturar balizas si se puede, para así que tu nave cargue rápido. Si estás jugando en combate a muerte o en otros modos de solo destruir robots, ahí sí solo enfocarte en hacer daño. Específicamente te recomiendo que hagas daño con congeladoras, con criogénicas, explosivas y también con ametralladoras. Así es, los titanes, con las armas de titanes, las ametralladoras, esas hacen un buen daño. Y sobre todo si tú haces daño hacia titanes con armas, ya sea las criogénicas, explosivas, esas traspasan escudos, por ejemplo del titán Arthur, y lleva muy bien esas armas. Así que tienes que saber en qué robot implementar armas para que tu nave cargue mucho más rápido. Como te repito, si tú haces mayor daño hacia titanes, son los que más vida tienen, así que son los que te van a hacer que tu nave se cargue más rápido. Depende del daño que tú les hagas. Y también, si quieres resistir, así es, resistir para que tu nave cargue rápido, también usa tanques. Sobre todo si te vas a dirigir hacia titanes, usa tanques para que no te destruyan tan rápido, y así tú hacer mayor tiempo daño. Por ejemplo, yo tengo un tanque, tengo 3 tanques, pero con el tanque que más rápido me carga las naves es con el Arachne Invader. Así es, ya que tiene está a nivel 10 y tiene full lanzallamas, carga muchísimo más rápido, sobre todo contra los Shell, contra los robots de escudo, contra los titanes, va muy bien, carga muchísimo más rápido. Aquí lo puedes tú ver también. Y también con el titán. En el titán si tú le haces daño con tu titán a otro titán, va a recargar bien rápido esta nave. Y así que continuamos. Como te repito, ya te dije, amigo, de que con hacer daño se carga rápido también, y también con recargo de habilidades. Por ejemplo, el Shell hace daño con su habilidad, eso también te va a ayudar. El Scorpion también, todos los robots que tienen arma integrada, te va a hacer mucho más rápido la recarga de esta nave. Así que para eso también tenemos que usar buff, para que nuestra habilidad cargue más rápido y hacer mayor daño en batalla. Para hacer mayor daño puedes ocupar ocupar este buff, y para que tu habilidad cargue mucho más rápido, si estás ocupando robots con armas integradas como Aoyun, Hellburner, Shell, esos robots con armas integradas también los puedes ocupar más específicamente para que tu nave cargue rápido. Y también necesitas usar este buff para que te recargue más rápido la vida y así hacer mayor daño con la nave. Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado este video, espero haya sido de su ayuda. Si les ha servido, por favor pueden suscribirse al canal si les ha gustado y ayudado este video. Y ahí también pueden dejarme en los comentarios alguna cosita que se me haya escapado, que puede ayudar a los demás pilotos para que la habilidad, para las naves, para todo con el tema de las naves, puedes dejarlo ahí en los comentarios para así ayudar a muchísima más gente. Si se me ha escapado algo a mí
Así que saludos a toditos los que me miran en estos videos y muchísimas gracias por su apoyo. Ya somos 200 suscriptores hasta este video, ya somos 200, esperamos seguir llegando más y muchísimas gracias por su apoyo. Así que me voy, los dejo con este gameplay, así que bye.